Bienvenidos una vez más a sus programas de la defensa pública a través de su canal YouTube. Quien les habla, el abogado Wilson Peñalosa, especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial, especialista en materia de Derecho Penal. En el día de hoy vamos a llevar unos tópicos, unos temas bien interesantes, académicos, en lo que se refiere a ese mundo del derecho aeronáutico, pero específicamente a los delitos e infracciones aeronáuticos, de manera internacional y de manera nacional. Veamos los objetivos generales que en el día de hoy podemos, observar y a su vez a trabajar, ¿no? Vamos a mostrar los convenios y tratados internacionales en la resolución de problemas o situaciones donde se requiera el derecho aeronáutico penal. Más adelante voy a explicar un poco sobre este tema. Enseñar la estructura legal del derecho aeronáutico penal venezolano y su procedimiento penal, ¿no? Eso hay que saberlo. Tenemos una normativa legislada sobre este tema. Y discutir los diversos fundamentos jurídicos y teóricos para la construcción de una enseñanza novedosa y confiable en esta materia. Uno de los fundamentos bien precisos del derecho aeronáutico es sencillamente la definición. ¿Cómo podemos nosotros identificar el derecho aeronáutico como tal? Rodríguez Jurado, un tratadista, teórico argentino, especialista en materia de derecho aeronáutico, ha definido este tipo de enseñanza como conjunto de principios y normas de derecho público y privado, de orden nacional e internacional, que rigen las instituciones y relaciones jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica o modificadas por ella. Fíjense lo importante de esta conceptualización, porque él indica que es nacida de esa actividad aeronáutica, es decir, no hay otra actividad que pueda abarcar el derecho aeronáutico, sino tiene que ver sencillamente de esa actividad aeronáutica. Estamos hablando dentro de una aeronave, sea en vuelo o sea en tierra, o sencillamente dentro de la infraestructura aeroportuaria. Para comenzar, podemos observar que tenemos una Carta Magna Internacional en la materia de derecho aeronáutico. Como observamos, para el año 1919 se creó, se confirmó, se estableció el Convenio de París como primera columna vertebral a manera internacional que trataba lo que era los fundamentos de esa navegación aérea, es decir, las reglamentaciones internacionales, donde podíamos encontrar todos estos temas. Y luego, para el año 1944, se crea el Convenio de Chicago, es decir, que en el mundo se ha legislado en dos materias sobre este aspecto, ¿no? Una primera materia en el Convenio de París y luego el Convenio de Chicago en 1944. ¿Venezuela se encuentra suscrito sobre este tema? Sí, desde el año 1947. Venezuela es partícipe en esta materia y obviamente es elevado a rango constitucional. Como observamos sobre estos fundamentos, la aeronáutica civil posee dos ámbitos específicos en materia de seguridad. Nosotros conocemos como materia de seguridad una sola, es decir, esta sensación de estar bien, de estar seguro, que nada va a pasar, que alguien nos protege. Pero en el mundo aeronáutico existen dos fundamentos bien importantes o dos aspectos bien importantes en seguridad. La seguridad operacional, que es SAFET, que posee un carácter técnico operacional, y esa seguridad del security, que de índole jurídico político, que vincula los actos de interferencia ilícita en la aeronáutica civil, es decir, ese comportamiento, esa acción irregular que es tomada una aeronave o sencillamente por una persona dentro de un aeropuerto y que va a cometer un acto ilícito, configurado hoy en día como un acto delictivo, penal, sobrecriminal o simplemente el terrorismo aeronáutico. Durante las etapas de las décadas del año 1944 hasta nuestro día, la Organización de Aviación Civil Internacional, que es una organización dependiente de la ONU, ha legislado sobre esta materia. No solamente nos conformamos con el Convenio Internacional de la Aviación Civil 1944, comúnmente llamado como el Convenio de Chicago, sino también el organismo, a través de esa Asamblea General de la OASI, ha identificado algunos manuales reglamentarios sobre este tema. Veamos. Dentro del Convenio de Chicago encontramos 19 anexos, pero hay un anexo muy importante que nos va a perfilar en el mundo de esa interferencia ilícita, que es el Security, último manual año 2022, que ha legislado o lo ha enmendado, en este caso el Consejo de la OASI, para identificar aquí situaciones irregulares dentro de las aeronaves o en las mismas instalaciones de los aeropuertos. Estos manuales son métodos de recomendaciones, pero podemos tomarlos como obligatorio cumplimiento. Algunos temas teóricos establecen de que no es necesario tomarlo como obligatorio cumplimiento,
pero como firmamos un convenio internacional y está adherido dentro de su articulado, obviamente podemos obligarnos sobre este tema. Y es más, Venezuela lo ha ratificado y Venezuela es partícipe y lo ha indicado, se obliga a adoptar todos los métodos y recomendaciones sobre este tema. Entonces, el anexo 17, el Security, nos da algunas recomendaciones, algunos métodos en los cuales la Autoridad Aeronáutica Venezolana y todas las instituciones públicas en materia o que vayan a regir o que le competa materia aeronáutica o aeroportuaria debe de seguir este tipo de reglamentos. Posteriormente, este anexo tiene algunos, digamos, manuales que va a identificar aún más. Tenemos el manual de Aviation Security Manual, que sencillamente es un manual para lo que es resguardar la seguridad, métodos y recomendaciones específicos para la seguridad aeroportuaria, las llamadas APSE, o sencillamente la seguridad aeroportuaria. Y posteriormente tenemos un documento muy importante que es un catálogo de delitos. En ella especifica y le da recomendaciones a los estados para que legislen o simplemente en su ley nacional pongan como ejemplo estos temas, ¿no? El manual sobre los aspectos legales de pasajeros rebeldes y perturbadores. ¿Pero a dónde perturbadores? ¿Solamente dentro de una aeronave en vuelo? No, también estos pasajeros que están a punto de abordar dentro de una infraestructura, dentro de un aeropuerto o un aeródromo, que es el documento 100 o 10.117. Este convenio especifica sencillamente los tipos de delitos que pudieran incurrir o la acción que pudieran incurrir estos tipos de personas que de algún modo van a incurrir en esa interferencia ilícita, es decir, pone en riesgo la seguridad del vuelo. Fíjense que la existencia de estos delitos obviamente es específico y nacido de la aeronáutica civil, porque de allí que tiene que ser ese accionar es de la actividad de la aeronáutica civil. Un sector que posee elementos y características propias y diferentes del resto de las actividades humanas y que en el tema que aquí obviamente nos interesa, también reconoce la existencia de bienes jurídicos propios y esenciales, los cuales obligan a su debida protección. No es común observar a una persona que pudiera cometer, digamos, una perturbación dentro de un centro comercial o dentro de una tienda o dentro de una misma institución que hacerlo dentro de un vuelo, dentro de un avión. Hay personas, hay niños, hay tripulantes, está el comandante de la aeronave, está el primer oficial y estas personas tienen que ser muy respetadas. Obviamente ellos están cubiertos también dentro de una normativa y esa normativa le da atribuciones y competencias a los tripulantes de vuelo para poder tener orden y cumplir con la seguridad específica dentro de ese viaje y obviamente dentro de los aeropuertos, ¿no? Cuando hablamos de ese derecho penal aeronáutico, digamos que se comprende lo que es ese conjunto de principios y normas relacionados con la represión de delitos comunes o faltas o contravenciones de la misma índole, a bordo de una aeronave o en determinadas circunstancias en los aeropuertos. Y buena parte del contenido de dicha expresión se relaciona con la jurisdicción, la competencia de los tribunales y de la ley aplicable. ¿Qué quiere decir con esto? La OASI también ha legislado a través de convenios internacionales en materia de derecho penal aeronáutico y ha especificado dónde debe ser juzgado esa persona que comete estos tipos de hechos. Será la jurisdicción venezolana. ¿Qué pasa si tenemos un vuelo en aguas internacionales o en un espacio aéreo internacional con la matrícula Yankee Victor, por ejemplo, en un vuelo comercial? ¿Qué pasa si está en el espacio aéreo venezolano y es una aeronave de matrícula extranjera? ¿Qué Estado va a juzgar? Pues eso lo ha resuelto en estos convenios internacionales. No el convenio de Chicago, no los anexos que comenté anteriormente, pero sí, a continuación, estos tipos de convenios, ¿no? El convenio de Tokio establece la jurisdicción del Estado de matrícula de la aeronave en materia de infracciones y otros actos que ponen o pueden poner en peligro la seguridad de la aeronave en vuelo, ¿no? O de las personas y bienes que están a bordo. Es importante saberlo porque lo ha identificado el legislador internacional, que sea una aeronave en vuelo, no una aeronave en tierra. Allí es bien preciso analizar este tipo penal, ¿no? Realmente se llama el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves. Fue firmado en Tokio el 14 de septiembre del año 63 y ampliado recientemente en el año 2014. Lo identifica la OASI como el documento 8364 y posteriormente es el documento 134. Venezuela es partícipe hasta
hasta el 14 de septiembre del año 1963, pero no es partícipe en el año 2014, es decir, que nuestro legislador tiene que ya abocarse sobre este tema. Posteriormente tenemos otro convenio internacional suscrito por la OASI y por Venezuela, que es el Convenio de La Haya. Dio lugar al concepto de jurisdicción universal sobre los actos ilícitos de apoderamiento o el ejercicio de control de la aeronave en vuelo, el tal llamado secuestro. Realmente es el apoderamiento ilícito de una aeronave en vuelo. Es el convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves firmado en La Haya el 16 de diciembre del año 1970 y ampliado para el año 2010, identificado como el documento 8920 y 9959. Venezuela es partícipe hasta el año 1970, es decir, no ha firmado ni ha ratificado esa ampliación que se dio en Beijing en el año 2010. Posteriormente vamos a ver el Convenio de Montreal, que es, digamos que amplía el concepto de actos ilícitos para abarcar las infracciones contra las aeronaves en servicio, las instalaciones y servicios de navegación aérea y la seguridad de la aviación civil en general. Es el convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil que fue firmado en Montreal el 23 de septiembre del año 1971. ¿Venezuela es partícipe? Sí. En esta también es ratificante sobre este convenio. Fue ampliado en el año 2010, identificado como el documento 8966-9960. Venezuela no es partícipe en el año 2010, que fue modificado en Beijing. Digamos que este convenio es muy similar al anterior. La gran diferencia es que abarca otros tipos penales que no se encontraban en el anterior, que era del año 1970. Es importante saber que nuestra legislación venezolana tiene parte de estos tipos penales, pero aún falta que modificar esta normativa a un código aeronáutico y que se especifique claramente estos tipos penales que lo han llevado el legislador internacional para el año 2010. Y tenemos un protocolo complementario al convenio del año 1971. Si vamos siguiendo la secuencia, vemos pues que este convenio tiene por objeto suprimir los actos de violencia en los aeropuertos internacionales que ponen o pueden poner en peligro la seguridad de las personas o el funcionamiento seguro de dichos aeropuertos. En pocas palabras, este convenio, digamos que complementa al del año 1971, pero ¿para qué? Para darle tipos penales en las acciones delictivas dentro de los aeropuertos. No afuera dentro de los aeropuertos, es dentro de los aeropuertos. Por eso es que la definición, que es ese conjunto de normas o de derecho público o privado, que se active la actividad aeronáutica. Tiene que estar inmerso la actividad aeronáutica para que este tipo de acción se pueda vincular y pueda, en este caso, el órgano jurisdiccional imputar alguno de estos delitos que está contemplado en la norma internacional y en las normas nacionales que, obviamente, a nivel de Estado pudiera estar en el caso de Venezuela y en el caso de otros países del mundo. Para definir, digamos, estos tipos penales, traje algunos tópicos acá bien necesarios para poder entender. Comete delito toda persona que ilícita e intencionalmente realice contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo actos de violencia que por su naturaleza constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave, o destruya una aeronave en servicio o le cause daños o la incapaciten para el vuelo, o que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo, o coloque o haga colocar en una aeronave en servicio, por cualquier medio, un artefacto o sustancia capaz de destruir tal aeronave o de causarle daño que le incapaciten para el vuelo, o que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo, o sencillamente destruya o dañe las instalaciones o servicios de navegación aérea o perturbe su funcionamiento si tales actos por su naturaleza constituyen un peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo, o simplemente comunique a sabienda informes falsos poniendo con ello en peligro la seguridad de una aeronave en vuelo. Fíjense lo importante que, como lo indica el legislador, la aeronave tiene que estar en vuelo. Pero ¿qué ocurre si está en tierra? ¿Qué tipo penal le puede
se le puede imputar a esta persona si sencillamente esa aeronave tiene las puertas abiertas, por ejemplo, no está en vuelo todavía? Se ha considerado que una aeronave está en vuelo desde que cierra su puerta y comienza su fuerza motriz. Allí está la gran diferencia, allí es donde en este caso el juzgador, debe de saber tener consono el cumplimiento del derecho penal aeronáutico. Y siguiendo los tipos penales, podemos indicar que el que utilice una aeronave en servicio con el propósito de causar la muerte, lesiones corporales graves o daños graves a los bienes o al medio ambiente, o libere o descargue desde una aeronave en servicio un arma, BQN, o un material explosivo, ya estamos hablando ya de actos terroristas, ¿no? Radiactivo o sustancias similares de un modo que cause o probablemente cause la muerte, lesiones corporales graves o daños graves a los bienes o al medio ambiente, o simplemente utilice contra o a bordo de una aeronave en servicio un arma BQN o un material explosivo, radiactivo o sustancias similares de un modo que cause o probablemente cause la muerte, lesiones corporales graves o daños graves a los bienes o al medio ambiente. Quiero decir con esto que desde el año 1960 hasta nuestros días se están cometiendo delitos dentro de las aeronaves, estando en vuelo o estando en tierra o simplemente dentro del mostrador de un aeropuerto. Un pasajero que se pudiera comportar de manera revoltosa, un pasajero que sea ingobernable y sencillamente es aplicable, obviamente, una represión por parte de los departamentos o sencillamente del cuerpo de seguridad de Estado o simplemente los APSEC en esta materia, y se le puede aplicar a una jurisdicción y obviamente estos tipos penales que están recogidos en esta norma internacional, que es muy probable están recogidos en una normativa nacional. También comete delito toda persona que ilícita e intencionalmente, utilizando cualquier artefacto, sustancia o arma, ejecute un acto de violencia contra una persona en un aeropuerto que preste servicio a la aviación civil internacional, que cause o pueda causar lesiones graves o la muerte, o destruya o cause daños graves en las instalaciones de un aeropuerto que preste servicio a la aviación civil internacional o en una aeronave que no esté en servicio y se encuentre en el aeropuerto o perturbe los servicios del aeropuerto. Entonces aquí ya estamos observando los tipos penales cuando esa aeronave no está en servicio. En el mundo aeronáutico, en el derecho aeronáutico, nada se le escapa, todo está normado. Son 19 anexos, normas recomendadas por la Organización de Aviación Civil Internacional y ha recogido, obviamente, nuestras normativas nacionales para darle ese fiel cumplimiento para el buen desenvolvimiento de la seguridad de la aviación, que es lo que se protege, que es lo que buscamos todos, la seguridad del vuelo. Se considerará que una aeronave se encuentra en vuelo desde el momento en que se cierra todas las puertas externas después del embarque hasta el momento en que se abra cualquiera de dichas puertas para el desembarque. En caso de aterrizaje forzoso, se considerará que el vuelo continúa hasta que las autoridades competentes se hagan cargo de la aeronave y de las personas y bienes a bordo. Es importante saber que al momento de la detención de una persona que comete un presunto delito sobre este tipo de infraestructura, tiene que las autoridades cumplir con una facilitación en el tema, ¿no? Esta persona tiene que ser desalojada e inmediatamente poner en vuelo esa aeronave, porque al fin y último es el cumplimiento efectivo de ese servicio público. En Venezuela tenemos nuestra ley de aeronáutica civil, obviamente que regula el conjunto de actividades relativas al transporte aéreo, la navegación aérea y otras vinculadas con el empleo de aeronaves civiles. Es importante saber que estamos hablando de aeronaves civiles, no estamos hablando de aeronaves de Estado. Y sabemos que aeronaves de Estado son las aeronaves que están puestas al orden del Ejecutivo Nacional, aeronaves militares, aeronaves de policía, aeronaves de aduana, aeronaves de algún cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. Pero estamos hablando de aeronave civil. En el mundo de la aviación civil se dividen ese tipo de aeronaves civiles o aeronaves de Estado. Pero esta normativa está hecha para todas aeronaves civiles, sea de la aviación general, sea de la aviación comercial o simplemente de una aviación privada o deportiva o de entretenimiento. Y obviamente que se ejerza sobre la jurisdicción bolivariana de Venezuela. Veamos los tipos penales que se encuentran dentro de la Ley de Aeronáutica Civil.
Tenemos multa, por ejemplo, las infracciones. En este caso, las infracciones. Veamos las infracciones. En el capítulo 2, tenemos las multas a los explotadores de aeronaves civiles. Tenemos multas a los explotadores del servicio de transporte aéreo. Multas a los comandantes de aeronaves. Multa a los explotadores de aeródromos o aeropuertos civiles. Multas a industrias y organizaciones de mantenimiento aeronáutico. Y otras multas, como por ejemplo a los pasajeros. Los pasajeros revoltosos, los pasajeros insubordinados, los pasajeros ingobernables, esos pasajeros que de algún modo incumplen las normativas internas de un aeropuerto o simplemente las normativas que da la tripulación de vuelo, pueden acarrear multas administrativas, que son infracciones, y sobre todo infracciones que se le abren su procedimiento administrativo ante esta autoridad única, en este caso la autoridad administrativa de la aviación, es nuestro Instituto Nacional de la Aeronáutica Civil, quien es el que va a abrir pues, ese procedimiento y obviamente un derecho a la defensa sobre este tema, y va a visualizarse si va a tener una multa o simplemente puede salir, digamos, ileso de ese acontecimiento porque tuvo su derecho a la defensa. También hay suspensión de licencia y revocatoria de la licencia a ese comandante o a ese primer oficial, dependiendo, ¿no? Entonces, la ley de la náutica civil se divide en esas infracciones y en esos delitos. Veamos los delitos, ¿no? Capítulo 3 de los delitos aeronáuticos y conexos. Aquí vemos la circular o la circulación aérea en zonas prohibidas, restringidas o peligrosas. Toda aeronave, todo piloto debe de saber que tiene que tener un plan de vuelo, rutas autorizadas, y no puede circular por una ruta que no está autorizada, porque simplemente traspasa esa frontera y lo más seguro de que va a ocasionar, digamos, una inseguridad en la aviación. Hay un interés que se protege, es el interés de la seguridad del Estado. Tenemos circulación aérea por zonas distintas a las establecidas y en aeródromos o aeropuertos no autorizados. Cuando tenemos un plan de vuelo, sabemos de a dónde embarcamos, de a dónde salimos, y vamos a tener ya escrito por notificación el aeropuerto que está designado para el aterrizaje. No nos podemos desviar. Si nos desviamos sin notificarlo a ese servicio de tránsito aéreo, obviamente vamos a levantar la alarma y vamos a ser sospechosos en el aire. Y obviamente va a acarrear un tipo penal específico, como lo es ese tipo de circulación por áreas o zonas que están totalmente prohibidas o que no están establecidas para ese vuelo. Tenemos también la interferencia de la seguridad operacional y de la aviación civil. Lo pongo en rojo porque ese es uno de los delitos o tipos penal que los fiscales del Ministerio Público en el mundo y obviamente en Venezuela recurren a él, porque todos lo quieren, digamos, asomar a esa interferencia ilícita. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo penal, porque la normativa no te desglosa sencillamente este tipo penal. Es un tipo penal en blanco donde tiene que remite a otra normativa que muchas veces se desconoce por parte de los fiscales del Ministerio Público y abogados comunes o defensores públicos que pudieran también desconocer sobre este tipo penal y pueda, digamos, no garantizarse una justicia transparente o idónea sobre este tipo, ¿no? La interferencia ilícita en el mundo, obviamente, está, digamos, enmarcada dentro de los convenios internacionales que acabo de nombrar, como esa intención de provocar daño, esa intención realmente de destruir, esa intención de provocar de que la seguridad desaparezca del aire, por ejemplo. No se va a garantizar la seguridad del vuelo, que es lo que se protege o es el interés tutelar de este tipo penal. Obviamente tenemos también como un tipo penal el lanzamiento de cosas o sustancias, pero este tipo de cosas o sustancias tiene que ser tóxica. La normativa me establece que tiene que ser tóxica. Si no es tóxico, entonces sencillamente puede ser una infracción aeronáutica y no sencillamente va a ser una privación de libertad o un tipo penal más severo a un castigo. Tenemos también la desviación y obtención de rutas fraudulentas.
Sabemos que en Venezuela se han incursionado por el espacio aéreo aeronaves no identificadas, considerada por nuestra Fuerza Armada Nacional como un interés en blanco. Obviamente va a sufrir una interceptación en vuelo y este tipo penal obviamente la van a obligar y sencillamente la van a detener, la van a neutralizar por violentar o utilizar una ruta. Se desvió a una ruta y eso es un interés en blanco dentro de las normativas legales, ¿no? Luego tenemos señales de individualización de aeronave. Es decir, la aeronave no está identificada por ningún medio, no sabemos quién es esa persona que está volando, qué tipo de aparato es. Conducción ilegal de aeronave. No estoy facultado para poder elevar una aeronave, no tengo la documentación correcta, no tengo un plan de vuelo. Es decir, soy un agente sospechoso en el aire con un aparato que está sobrevolando un espacio aéreo de un país o de un territorio no identificado. El derribo o inutilización de aeronave. Aquella persona pues, que pueda lograr derribar o inutilizar una aeronave civil o comercial en vuelo. Hay una excepción en esta normativa porque no estamos hablando de tipos de inutilización de aeronave en vuelo por el interés o la protección de la seguridad de la nación, que es otro tipo penal que lo vamos a tener en otras normativas, en este caso de aeronave de Estado, ¿no? Para no entrar en detalles sobre este tema. Contaminación del medio ambiente, sabemos de que no podemos arrojar también o no podemos utilizar aeronaves que pudieran contaminar el espacio aéreo. Omisión de socorro, todos estamos llamados a salvar vidas, todos estamos llamados a hacer rescate sobre una aeronave que no se encuentre o se pierda en el espacio aéreo o dentro del mar internacional o nuestros mares, y obviamente estamos llamados a socorrer, y todos los pilotos, comandantes que estén sobrevolando el espacio están llamados a salvaguardar la vida de esta persona y obviamente a dar aviso al servicio de tránsito aéreo a través del control de tránsito aéreo sobre una aeronave que está en peligro. Y el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Lo pongo en negrilla porque es bien interesante especificarlo. La ley especial en materia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que es la Ley Orgánica de Drogas, despenaliza el consumo. Pero es extraño ver un tipo penal que te penaliza a que la tripulación antes o durante el vuelo esté consumiendo o haya consumido sustancias de estupefacientes y psicotrópicos. Pero ¿qué pasa después? ¿Será que después sí está permitido utilizar esta sustancia? Abro interrogante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pueden decir los penalistas en estos momentos sobre este tipo penal? Sencillamente el tipo penal lo que quiere proteger es la seguridad del vuelo, la seguridad de los pasajeros. Que el destino de esa aeronave pueda llegar. Todos volamos para un disfrute o todos volamos para un interés laboral. Obviamente no vamos a permitir que un tripulante esté bajo los efectos de este tipo de sustancias. Pero ¿qué ocurre luego? Abro interrogantes sobre este tema. Esto es un tipo penal que hay que analizarlo, que hay que seguir, hay que enmendarlo y obviamente hay que seguir las órdenes de la Organización de Aviación Civil Internacional. Y tenemos un interesante plan nacional de seguridad de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. Como lo señalé anteriormente en rojo, el tipo penal que no está desarrollado en este articulado de la interferencia ilícita, lo vamos a ver desarrollado acá en este plan. Tiene por objeto indicar los medios disponibles y establecer los niveles de coordinación y de responsabilidad para la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en tierra y el público en general, en todos los asuntos que están relacionados con la vigilancia permanente de la seguridad de la aviación civil, a los fines de evitar la comisión de actos de interferencias ilícitas en la República Bolivariana y de aquellos actos de igual índole con repercusión internacional. Ahora pregunto, ¿tiene interés penal o puede abarcar el derecho penal aeronáutico venezolano con este plan nacional? Muy bien, sí. Esto es un plan hecho a través de la medida del Security, a través de lo que es el anexo 17, como lo expliqué, a través del documento 8973 de la seguridad de la aviación, o ese manual, que es muy extenso, que le da pues todos esos métodos de recomendación a los estados de cómo debe de resguardar la seguridad dentro de un aeropuerto y dentro de una aeronave. Este plan me va a dar a mí, digamos, directrices
de cuidar esas acciones delictivas, esas acciones malsanas o intencionales que puede o que tenga el dolo de destruir las instalaciones aeroportuarias o de destruir una aeronave o simplemente lesionar a la tripulación. Hablamos de tripulación de cabina o la tripulación de mando, es decir, en ese comandante o ese primer oficial. Y bueno, muchísimas gracias por estar a bordo sobre este tema. Los invito pues a seguir incursionando sobre el derecho aeronáutico penal, porque no solamente tenemos derecho aeronáutico penal en el mundo, tenemos el derecho laboral aeronáutico, derecho mercantil aeronáutico, derecho civil aeronáutico, entre otros tipos de ramas que muy bien el derecho aeronáutico abarca para todo ello. Muchísimas gracias por su atención. Tienen pues los contactos que muy bien pueden apreciar y anotar para una nueva oportunidad.